anteriormente. Es, digamos, también tiene que ver con identidad sexual y también tiene que ver con todas las posibilidades que la tecnología nos da para crear nuevas identidades. Entonces, creo que hay una problemática en torno a la identidad que tiene que ver con el doble movimiento, porque hay un movimiento de inclusión, pero hay un movimiento de exclusión. Entonces, lo que queremos charlar con Ceci, con Ana Cecilia, es acerca de, partiendo de esta base, de todas estas crisis a las que nos estamos refiriendo, ¿a qué respondería la propuesta de pensar en una identidad planetaria? Bueno, ¿qué preguntas me haces? Yo creo que las diferentes crisis o la policrisis, como queramos llamarlas, están ligadas de manera particular a un modo de pensamiento que nos lleva a reducir la realidad a uno solo de sus niveles. Desde una perspectiva transdisciplinaria, pues aceptamos que la realidad es multireferencial y eso nos permite comprenderla desde diversos ángulos y entender que va a ser muy difícil apresarla en su totalidad y que gracias a esa característica entonces tendríamos que hacer un esfuerzo para hacer una sinergia de perspectivas, de saberes, de puntos de vista, de ángulos, de modo que podamos tener una idea tal vez más integral, porque completa nunca vamos a tener una idea completa de las problemáticas que suceden a nivel mundial. Pero yo creo que esto está ligado de manera particular a una forma de pensamiento con la que hemos crecido, con la que nos ejercitamos en lo cotidiano y que desde las escuelas también seguimos enseñando y seguimos aprendiendo. Tan es así que las maneras en que formamos a las personas pues tienden hoy a la hiperespecialización, lo que nos permite ver y ser muy buenos en un área muy concreta y muy específica, pero perdemos de vista un montón de otros girones de la realidad que están allí y que nos pasan desapercibidos justo por eso. Me parece que un nivel de realidad, particularmente de la realidad como algo material, como desde una perspectiva muy mercantilista, es lo que prima en este momento, aunque por supuesto siempre están las visiones alternativas y siempre crecen cosas diferentes, y ahí es donde podemos lograr y construir proyectos distintos. Entonces, pues las crisis para mí están ligadas a una forma de pensamiento y por tanto lo que habría que trabajar es en esa reforma del pensamiento que nos permita abrirnos a comprender la realidad de una manera mucho más multireferencial, ¿no? Desde más ángulos. Si fuera entonces una película de ciencia ficción, en nuestra vida nos metieron un chip para poder ver la vida de una sola forma, eso es lo que tenemos en nuestros ojos, un cristal que enfoca solamente una realidad y no nos permite ver más. De alguna manera, pues imagínate que estamos aquí en una serie de ciencia ficción. Bueno, ayer hablábamos con Victoria, ¿no? de los territorios y del mapa, y de cómo cada uno tiene su propio mapa y ese mapa te vuelves preso de ese mapa, se convierte en tu jaula y no te permite acceder al territorio. Y llegamos a un punto en que conozco muy bien mi mapa y entonces me da miedo salir de ese mapa y acceder a otro mapa y por supuesto a un territorio en el que estamos inmersos todos. Desde una perspectiva transdisciplinaria, a mí me gusta mucho la metáfora de Huiratán de Ambrosio, que habla sobre la vida como un triángulo y
dice que el triángulo de la vida está conformada por 3 vértices. El vértice, digamos, del individuo, el vértice de lo social y el vértice de la naturaleza. Si alguno de esos vértices se mueve, pues el equilibrio se pierde. Entonces, cuando trabajamos solamente uno de esos vértices o ponemos acento solamente en una parte, pues los otros quedan flojos. Y así como ponemos este ejemplo, digamos, si trabajamos solamente el vértice individual de la formación del sí para el sí, pues lograremos algunas cosas y nuestra visión de la realidad y la vida será una. Pero si aceptamos la importancia de la formación con el otro, ¿no?, la coformación o la heteroformación, pues nos estamos abriendo a ese proceso humano que vivimos todos y que es innegable, en el que construimos juntos la realidad. Pero tampoco podemos negar que estamos en todos esos puntos, en todos esos niveles de realidad, alternamos en ellos, vivimos en ellos, así como estamos en el nivel macrofísico y en el microfísico que no vemos, ¿no? Y me parece que de manera particular en este momento tenemos muy descuidado el vértice de la ecoformación, aquello que nos liga a lo otro, al ser del mundo, a la naturaleza. Entonces, de igual forma, si nos centramos en los niveles de realidad de la persona, como decías tú ahora, y ponemos todo el acento, como lo hemos hecho en muchas generaciones, en únicamente la parte racional, pues bueno, podemos construir muchas cosas, pero la realidad es que los seres humanos tenemos una parte también emocional, biológica, ética, cultural, reflexiva, ¿no? Entonces, lo importante está en no centrarse o no cerrarse a una sola y entender que pues transitamos en todo eso, y los seres humanos pues somos todo eso de cuerpo entero, pues, ¿no? No es que a veces somos solo racionales o somos solo vísceras. Pues yo quisiera hablar un poquito acerca de, bueno, pensando en esta cuestión de la identidad, hay algo muy interesante y es la construcción de la identidad. La identidad de alguna manera se construye. Entonces se construye, por ejemplo, la idea de una determinada nacionalidad y podemos defender e ir a una guerra para defender esos símbolos, esa patria, todos esos conceptos. Entonces, dentro de esta cuestión que responde a esto, ¿no?, de que entonces soy de este lugar y excluyo o pienso que los que están ocupando un lugar diferente son una amenaza, son los enemigos, toda esta cuestión de exclusión, ¿cómo sería planteada desde la transdisciplinariedad con este concepto, ¿no? Bueno, desde una visión, digamos, transdisciplinariedad significa, significa lo que está más allá de. La realidad es transdisciplinaria porque trasciende cualquier tipo de saber y de experiencia y de perspectiva desde la cual la podamos mirar. Pero desde una postura transdisciplinaria, reducir al sujeto a una estructura o a cualquier estructura, pues implica desconocer otras áreas. Entonces, la propuesta transdisciplinaria es transcultural, transreligiosa, transhistórica, transcultural en el sentido transnacional también, transcultural en el sentido de que no hay ninguna cultura que sea más valiosa que otras o que deba primar sobre las otras. Y también en el sentido de que justamente la diversidad es lo que hace que la vida sea rica, pero tenemos que aceptar ambas cosas. La visión transdisciplinaria trabaja mucho con esta doble cuestión de los contrarios que se alían, que se ayudan entre sí para conformar la realidad. Y así como podemos
transnacionales. Y entonces desde una perspectiva transdisciplinaria, en realidad somos ciudadanos planetarios, ¿no? Y más allá de eso, o sea, no solo somos ciudadanos planetarios, decía Pascal, tengo por aquí una cita: conocer lo humano no es separarlo del universo, sino situarlo en él. Y los seres humanos tenemos una nacionalidad, pero pertenecemos a un planeta y además pertenecemos al cosmos, ¿no? En este sentido, la vida pues es trascendente en muchos planos. Queremos recordarles que si alguien tiene una pregunta sobre el tema puede interrumpir libremente. Yo tengo una pregunta sobre lo que está diciendo. Puedes interrumpir libremente. No, yo entiendo la transdisciplinariedad, pero siento que hay un temor que es como si me fuera a diluir. Yo sigo mi ciencia ficción, ¿verdad? O sea, ya no, si ya soy transreligiosa, transhumana, no transhumana, no, pero todo eso que ya no me puedo asir a lo que yo consideraba mi identidad, lo que consideraba mi personalidad, mi país, mi patria, mi religión, mi familia, mi tierra. Hay como una parte que causa temor. Y mi pregunta es eso, o sea, no es tan fácil ser transdisciplinario, cuesta. Inicial, cuando en Arcos empezamos a querer trabajar con estas ideas, todo el mundo decía, bueno, escríbete la teoría, me dices cómo le hago y yo la aplico. Justamente la perspectiva transdisciplinaria lo que trata es de salir del paradigma de la ciencia aplicada y pasar a un paradigma de la reflexión en la acción, donde teoría, práctica y ética están ligadas y están encarnadas en el actuar cotidiano. No se trata de elegir, o sea, si no quieren la palabra transdisciplinaria, ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, palitroche o lo que ustedes quieran, pero no tenemos por qué elegir solo pertenecer a una cultura o sentirnos perdidos porque somos parte del planeta. La realidad es que somos parte de ambas cosas, ¿no? En el ámbito de la economía, ¿no? Empezaban a hablar de globalización, ¿no? Y de lo local, ¿no? Este término se empezó a volver como una moda y entonces ahora somos locales, ¿no? Actuar local, vivir local, pero actuar global, que quiere decir que asumo mi identidad, digamos, individual del contexto en el que estoy, pero no me olvido que soy parte de una sociedad, de una nación, ¿no? De un continente, de un planeta. Y bueno, no nomás existe este planeta, hay otras cosas más allá que nos trascienden. Entonces, pues no es así como tienes que decidir o renunciar a una cosa. Lo lindo de esto es asumir que somos eso, unidad y diversidad, y en eso reside la complejidad de los seres humanos, ¿no? Así como somos sapiens, ¿no? y somos capaces del raciocinio, somos demens, y eso nos vuelve más humanos. Somos humanos, de hecho la inhumanidad es parte de ser humano, ¿no? Bueno, desde acá, ¿no? Pues yo quisiera hablar un poquito acerca de, bueno, retomando, o sea, sobre el mismo tema, ¿no? Esta cuestión de lo que tiene que ver con las divisiones, porque tiene mucho que ver con el problema de la identidad en torno a todas las crisis que podríamos decir las crisis mundiales. Y la transdisciplinariedad, por lo menos así se expresa en la carta. ¿De qué año es la carta, Ceci? Del 94. 94, y se está hablando de un peligro de extinción. Entonces, es verdad, ¿nos quedan 12 años? No, la pregunta sería, ¿qué respuesta da la transdisciplinariedad y por qué le apuesta a la educación? Sí. Bueno, miren, nosotros tenemos, ¿qué serán? 14 años trabajando con estas ideas en la universidad. Somos una universidad pequeña en número y eso nos permite hacer muchas cosas. Nos permite cambiar de manera rápida
y equivocarnos un montón y ser un laboratorio para hacer cosas. Pero quería contarles, aunque tenemos 14 años trabajando en esto, el año pasado, por exigencia, no el año pasado, el cuatrimestre anterior, por exigencia de mis propios estudiantes, hoy tenemos un taller que se llama Amigos por el Mundo, porque nosotros nos reímos cuando decimos esto de los 12 años, pero ellos están realmente preocupados por su futuro inmediato. Mis estudiantes no ven un futuro muy prometedor ni tampoco demasiado largo. Tan es así que no piensan demasiado en tener hijos o en los hijos de sus hijos. Cuando yo les hablo de pensar en tomar decisiones en donde involucremos a las 7 generaciones siguientes, como hacen muchos de los pueblos amerindios, ellos me voltean a ver: 7 generaciones, por favor, no sé si voy a encontrar espacio para la mía en este planeta, ¿no? Entonces yo creo que la educación es una vía desde la cual, como bien dice Morán, podemos armar el combate vital para la lucidez. Y creo también que es una tarea de los educadores involucrarnos en este proceso de acompañar la reforma del pensamiento para llegar a una ecologización de los saberes. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos una relación más sana, que el triángulo de la vida permanezca en equilibrio lo más posible, porque este planeta continuará, probablemente la vida puede continuar, pero la realidad es que hay grandes peligros para nosotros como especie. Entonces es muy importante trabajar con los jóvenes, con cualquier persona en general, pero nosotros desde la universidad venimos trabajando con ellos en estos temas del triángulo de la vida y en abordar problemáticas concretas muy específicas. Por ejemplo, todo esto, bueno, ustedes saben, hay procesos burocráticos, pero lo hemos logrado ante la Secretaría de Educación Pública. Tenemos registrados estos proyectos y estos procesos para que tengan validez oficial, porque uno tiene que sobrevivir también. Ese es otro nivel de realidad al que también tenemos que responder. Y los estudiantes realizan trabajos de investigación, acción y reflexión sobre situaciones muy específicas que tienen que ver con cuestiones que los tocan de manera directa y que son importantes para ellos y para la comunidad en la que están viviendo y en la que están involucrados. Y entonces tenemos un estudiante que hace una investigación sobre el macrolibramiento, no solo porque está de moda, no solo porque sale en el periódico, sino porque su casa es una de las casas que van a tumbar cuando pase el macrolibramiento. Y él quiere saber qué va a pasar con su familia, con la gente que vive en la zona, con la devastación de la naturaleza, ¿sí? Tenemos otros estudiantes que se preguntan por la sobresexualización de la mujer en Puerto Vallarta, ¿sí? ¿Por qué las mujeres tenemos que vestir de tal o cual forma o tenemos que cuidar tales o cuales situaciones cuando vamos a pedir trabajo? ¿Por qué nos discriminan para esto o para lo otro? Los estudiantes realizan un montón de investigaciones sobre problemáticas muy específicas de la ciudad, desde por qué tenemos inundaciones en la ciudad y cómo nos afecta a todos, hasta cuestiones de orden, por ejemplo, la trata de blancas, la discriminación a la comunidad LGBTQR, no sé en cuál vamos. Sí, porque todas estas son las preocupaciones reales de los estudiantes. Y cuando estas preocupaciones logran ser abordadas desde una perspectiva que no responde a una visión desde un solo nivel de realidad, sino que son asumidas y entendidas desde diversos ángulos, pues se tiene una mirada por lo menos no completa, porque eso no lo lograremos, pero sí mucho más comprensiva de lo que sucede en nuestro entorno real e inmediato. Y bueno, luchar contra la contaminación o contra el calentamiento global, pues empieza desde aquí. Y las acciones cotidianas
siguen siendo muy importantes, ¿sí? A veces pensamos que lo que uno puede cambiar no tiene valor, o que necesitamos ser muchos para poder modificar. No, ahí están mis alumnos y estamos todos empeñados en tratar de hacer algo por el estero, porque es el pulmón de esta ciudad y está en peligro real, porque bueno, hay cosas ahí gubernamentales, de inversionistas que hacen que esté en jaque, y es algo que para el triángulo de la vida de esta ciudad, ese vértice de la ecoformación, pues es muy importante rescatarlo y cuidarlo. Entonces, la educación es una vía que puede ser utilizada para transformar el mundo. Muchas gracias, Ceci. Tenemos un micrófono aquí, a ver quién lo quiere usar, para que aprovechemos esta ocasión y para que si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta. Preguntita así nada más. Perfecto. Maya, Luga. ¿Ustedes te prenden? Hola. No. Bueno, sí. Bien, la pregunta es, cuando implementaste estos programas en la Universidad de Arcos, hace 14 años, ¿no? Más o menos. Sí. Tuviste como que luchar mucho contra lo ya establecido a nivel educación, a nivel nacional, pues, o sea, ¿tuviste alguna cuestión política? ¿Ha habido problemas, pues, para echar a andar esto? Bueno, mi primera barrera fue la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, pues uno tiene que volverse estratega y empezar a utilizar términos que son más conocidos para ellos. En nuestro país, la palabra interdisciplinariedad es mucho más conocida y tenemos muchos centros de investigación interdisciplinarios, y hubo que entrar un poco por ahí. Pero debo decir que no fue una lucha muy larga. Yo creo que dijeron, bueno, esta mujer no va a cesar hasta que le demos el permiso, y lo hicieron. Y después, con lo que hubo que luchar fue contra los prejuicios de nosotros mismos. Teníamos miedo porque luego la gente se confunde y creemos que ser transdisciplinario es ser perfecto, y los maestros cargamos mucho con ese lastre de ser maravillosos y perfectos ante nuestros estudiantes, porque somos el ejemplo, ¿no? Entonces ellos querían primero ser transdisciplinarios y después enseñar. Pero bueno, la transdisciplinariedad y la complejidad es una contradicción, tratar de enseñarlas sin experimentarlas y sin vivirlas. No se pueden estudiar sin ejercerse. Entonces vivimos varios procesos de familiarización, de extrañamiento, de no querernos ver más, imagínense, en un espacio está un abogado, un contador, un ingeniero, un matemático, un pedagogo, y vencer los egos es difícil. Tratar de establecer un diálogo sincero y no un monólogo en donde solo escucho lo que yo digo, hago como que te escucho a ti. Pero bueno, el tiempo ayuda, y mi padre decía que la perseverancia era algo que permitía lograr muchas cosas. Yo esto lo entendí años después de su muerte, y creo que es gracias a eso, a la perseverancia, que hemos podido conseguir algunas cosas, y otras pues están en camino de hacerse y otras de construirse. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti. Ok, ¿una pregunta más? Felicitar la iniciativa, la persistencia, la constancia de la universidad, de tener gente tan valiosa. Yo vengo de la Universidad de Guadalajara, y a veces, siendo tan grandes, no hacemos cosas tan valiosas como las que ustedes hacen. Hacemos otras cosas, desde luego, pero a otra escala o con otros intereses, porque, como lo mencionas, hay muchísimos egos y muchas cuestiones de resistencia y de miedos, pero ahora que lo mencionabas, que había una parte de vencer los miedos y los egos, en ese sentido, a esas cosas que se enfrentaban, ¿cómo los vencían? Sabemos que hay muchos enemigos, también la propia autocomplacencia, la propia
no sé, incluso autoflagelación, autocensura, mil cosas que batallan contra nuestra reconstrucción identitaria, porque a veces hay que formarnos de todos esos fragmentos de espejos que están en otros sitios y que vamos encontrando por el camino. Pero, ¿cómo lo hacían? O sea, entiendo los enemigos, porque yo misma lucho con ellos todos los días y yo misma soy profesora de Psicología de la Percepción y de Sociedad y Salud, para acabar. Pero la cuestión es, por ejemplo, mencionabas también la misma salud, la misma cuestión de la naturaleza, porque al momento de participar de este ritmo estamos perdiéndonos nuestra salud. Hace poco, unos días, falleció una de mis compañeras, una profesora, por un derrame cerebral. Entonces, sí, amor. Entonces, hay un síndrome de burnout, una situación de sobrecarga, de pérdida, de muchas cosas, incluso dentro de las universidades, muchas cosas que no vemos. ¿Ustedes también cómo hacen para que les espejen? ¿Quiénes les espejen? ¿Quiénes les dicen esas otras cosas que no ven? O sea, ¿quiénes les corrigen la plana o les enriquecen? ¿Y cómo han vencido esos miedos? Bueno, creo que algo clave fue, este proyecto fue voluntario, me refiero a la participación de los profesores y de los estudiantes cuando iniciamos fue voluntaria. Actualmente sigue siendo voluntaria, o sea, los maestros que nos reunimos desde hace 14 años, 1 hora a la semana, señores. O sea, no crean que nos reunimos en talleres de 3 horas cada tercer día. Nos reunimos desde hace 14 años, 1 hora a la semana, y hacemos trabajo de investigación, acción y reflexión sobre las estrategias que vamos construyendo. Y creo que lo básico fue eso: ninguna persona está obligada a permanecer en el taller. Hay personas que están conmigo desde hace 14 años, hay personas que están de manera intermitente, hay personas que van 1 semana y no quieren volver más, y la universidad ha mantenido eso, porque el hecho de volverlo algo voluntario, la gente está ahí porque tiene un interés verdadero de hacer y de construir y de aportar. Hay libertad para eso. En otros espacios me han dicho, es que lo tendrías que volver obligatorio porque es la filosofía institucional, pero no funciona. La realidad es que no funciona. O por lo menos con nosotros no ha funcionado. Entonces, sé que otros amigos, por ejemplo, Eleonora Badilla en Costa Rica, ella hablaba de los infiltrados, porque ella entonces estaba en la Universidad de Costa Rica, que es como la UNAM para nosotros, y ahí pues hay muchas estructuras muy difíciles de mover, muchos paradigmas que hay que romper, pero siempre hay infiltrados, siempre existen personas que tienen una perspectiva diferente y que quieren arrojarse al desafío de construir algo nuevo. Y bueno, ahí es donde hay que empezar a vincular con esta espacio. Hace mucho tiempo que hemos pensado que la trans tiene que estar aquí para colaborar, para platicar, para dialogar con la gente. Por cierto, el día 20 de noviembre, tenemos ya también 14 años haciéndolo, hacemos algo parecido a esto, pero con un promedio de 300 personas. Habemos universitarios y está también la comunidad vallartense y quien quiera sumarse. El día 20 de noviembre, en esta ocasión, en lugar de estar en el Centro Cultural Cuale, en la explanada, vamos a estar en el Parque Lázaro Cárdenas. Serán bienvenidos. Ahí tratamos temas como este, y usualmente son de 5 a 6 temas distintos, y trabajamos mucho también con los saberes artísticos que nos permiten sensibilizarnos para entrar en calor. Gracias. Nos diste el pie perfecto, porque otra de las perspectivas con las que queremos abordar este tema es justamente ya desde el ámbito de la escritura, desde el ámbito del arte. Y bueno, Rebeca va a presentar